quiso borrar a su propio hijo del mundo, pero un caballo se interpuso entre la tierra y la muerte. Lo que parecía un destino sellado dio un giro que nadie vio venir, y todo por un caballo imposible de explicar. Suscríbete para más historias que te pondrán la piel de gallina. El grito del caballo rompió la calma como un disparo. Clara soltó la taza de té y corrió hacia el establo, aún con la bata colgando de un hombro y el corazón golpeando contra el pecho. La tierra estaba húmeda, resbalosa, y el viento traía consigo un olor amargo a tormenta que no estaba en el pronóstico. «¡Maleco!», gritó esquivando un balde volcado y empujando la puerta del corral. El animal resoplaba con fuerza, arañando el suelo con una pata como si algo invisible lo provocara. Los otros caballos se habían alejado hacia el fondo, inquietos pero en silencio. Solo él, su viejo compañero, parecía haber visto algo que los demás no. Clara avanzó despacio, con una rama en la mano por si acaso. «¿Qué viste?», susurró, sintiendo la piel de gallina subirle por los brazos. De pronto, un chillido metálico. La puerta del depósito, detrás del establo, se cerró de golpe. Clara se volteó de inmediato, el corazón en la garganta. Nada. Solo el sonido del viento sacudiendo las hojas del eucalipto y las bisagras aún vibrando por el golpe. Suspiró, una mano en el pecho. «Ya estás viendo cosas, vieja». Volvió a mirar a Maleco. El animal se había calmado, pero seguía con la mirada fija hacia el portón trasero de la finca, ese que daba al camino de tierra que nadie usaba desde hacía años. Clara regresó a casa, pero la inquietud le siguió como una sombra. En la cocina, la taza rota seguía en el piso, el té formando una mancha que parecía crecer sola. Decidió barrer, luego trapear, luego encender la radio. Pero nada lograba espantar la sensación de que algo se acercaba. El reloj marcaba las 11 cuando escuchó el golpe. No un ruido fuerte, pero lo suficientemente seco como para que se le tensaran los músculos. Fue en la puerta principal. 3 toques, firmes. Clara no esperaba visitas, y menos a esa hora. Abrió con cautela. Al otro lado, empapado por la llovizna y con la mirada más vacía que recordaba haber visto, estaba Andrés, su hijo. «Hola, mamá». La palabra le cayó como un ladrillo en el estómago. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó sin abrir del todo la puerta. «Necesito hablar contigo. No tengo a dónde más ir». Clara dudó. Lo miró de pies a cabeza. Tenía el mismo corte de cabello de siempre, la chaqueta negra de cuero que le regaló su padre antes de morir, pero sus ojos eran otros. No reconocía esa sombra en su rostro. «Pasa», dijo al fin, y se hizo a un lado. El silencio que siguió fue más denso que la humedad en el ambiente. Andrés se sentó sin que ella lo invitara, y durante minutos solo se escuchó el tic-tac del reloj de pared. «¿Vas a decir algo?», preguntó ella sin mirarlo. «No quiero discutir, mamá, solo necesito quedarme unos días. Estoy pasando por un mal momento». Clara cruzó los brazos. Algo en su tono era calculado, como si ya hubiera ensayado esa frase. «¿Cuántos días?». «Pocos, lo prometo». Ella asintió, lentamente, pero en su estómago algo se retorcía como una cuerda vieja. Esa noche, cuando se fue a dormir, dejó la luz del pasillo encendida, y antes de cerrar la puerta, volvió a mirar por la ventana. Maleco seguía afuera, quieto, como si estuviera vigilando la casa. Clara apretó los labios. Algo estaba por cambiar, y no sabía si quería saber qué era. La mañana siguiente amaneció cargada de nubes bajas, como si el cielo también estuviera conteniendo algo. Clara preparó café sin decir palabra, moviéndose entre la cocina como si no hubiera un extraño, porque así lo sentía, durmiendo en la habitación que alguna vez fue de su hijo. Andrés apareció descalzo, con la camisa arrugada y el rostro pálido. Se sentó en silencio frente a la mesa y agarró la taza que ella acababa de servir. «Gracias», dijo apenas, sin levantar la vista. Clara lo observó unos segundos. Cada gesto suyo le parecía ajeno. El niño que jugaba con las riendas de los caballos ya no existía.
En su lugar había un hombre lleno de sombra que no dejaba ver nada de sí. ¿Dónde estuviste todos estos años?, preguntó al fin. Andrés tardó en responder. Sopló el café, dio un sorbo largo y luego miró por la ventana, como si buscara una excusa afuera. Dando vueltas, probando cosas. Eso no es una respuesta. Él se encogió de hombros. Ni tú me buscaste, mamá. Clara apretó los labios. Le dolió, pero no era momento de discutir culpas viejas. ¿Y ahora qué quieres? Andrés la miró por fin. Esa mirada la hizo estremecerse. Estaba vacía de ternura, pero cargada de urgencia. Necesito tiempo, unos días, resolver unos asuntos, ponerme de pie. ¿Problemas con la ley?, soltó ella antes de pensarlo bien. Él rió, pero fue una risa seca. No exactamente, nada que tú no puedas entender. Clara se levantó y recogió las tazas sin decir más. Sabía cuando no iba a sacar nada, pero mientras lavaba los platos, notó algo raro. Andrés había dejado su celular sobre la mesa. Ella apenas le echó un vistazo, pero en la pantalla bloqueada aparecía un nombre: Julián, notaría. ¿Qué haces con una notaría?, preguntó sin voltear. Asuntos legales. Todo bien, no te preocupes. La respuesta fue tan rápida que dolió más que cualquier silencio. Ese día, Clara se encerró en el establo. Estuvo cepillando a los caballos por horas, sin decir nada. Maleco, su alazán, la seguía con la mirada donde fuera. Cada vez que se acercaba al portón, el animal se inquietaba, resoplaba, retrocedía. Clara lo calmaba con palabras suaves, pero algo dentro de ella comenzaba a hervir. Por la tarde, mientras ordenaba herramientas, encontró una vieja caja con fotos. Entre ellas, una donde Andrés tenía apenas 9 años, abrazando a su padre frente a la verja de entrada. Fue la última vez que estuvieron los tres juntos. Una punzada la atravesó. ¿En qué momento se perdió todo? ¿En qué instante exacto su hijo dejó de pertenecer a ese lugar? Al volver a casa lo encontró en la cocina, revisando papeles. Cerró la carpeta en cuanto la vio. ¿Qué es eso?, preguntó ella sin rodeos. Documentos, cosas mías. Clara no insistió, pero tomó nota mental del color de la carpeta. Azul con esquinas gastadas. Iba a buscarla más tarde. Te vas a quedar, pero con una condición, dijo mirándolo firme. Nada de secretos aquí. Esta es mi casa, y no me interesa revivir fantasmas. Andrés asintió, aunque la forma en que lo hizo no la convenció. Esa noche, Clara no durmió bien. Escuchó pasos, ruidos suaves, una puerta cerrándose. Se levantó en silencio y caminó hasta el pasillo. Desde su cuarto, alcanzó a ver una sombra salir por la puerta trasera de la finca. No dijo nada, solo se quedó ahí, en bata, apretando el marco de la puerta con las manos temblorosas. El regreso de su hijo no era un alivio. Era el principio de algo que ella todavía no alcanzaba a nombrar. Pero lo sentía. Se avecinaba una tormenta, y no era de lluvia. «Mamá, tenemos que hablar de algo importante». La frase llegó en seco, mientras Clara regaba las plantas del porche con una regadera vieja y oxidada. Andrés estaba de pie, con las manos en los bolsillos y una mirada que intentaba ser tranquila, pero que escondía algo más. Clara lo reconoció de inmediato. Era la misma expresión que tenía cuando mentía de niño. Dejó la regadera a un lado y se secó las manos en el delantal. «Habla», dijo sin rodeos. Andrés se sentó en el banco de madera, ese que crujía con cualquier movimiento. Se acomodó como si estuviera por presentar una idea brillante. «Mira, sé que esta finca ha sido todo para ti, pero también sabes que ya no es lo que era. Es mucha tierra para una sola persona, demasiado mantenimiento, muchos gastos. Tú sola no puedes seguir así». Clara se cruzó de brazos. «¿Y eso qué tiene que ver?». «Tengo una propuesta», dijo, sacando de su chaqueta un sobre manila. «Un conocido mío, Julián, trabaja en una empresa que invierte en propiedades rurales. Están interesados en comprar terrenos como este, mantener parte de su uso agrícola y convertir otra parte en espacios turísticos. ¿Estás hablando de vender la finca?». Andrés alzó las manos, como si eso suavizara la idea. «No vender todo. Una parte. El área del sur, la más alejada, la que casi no usas».
Podrías quedarte con tu casa, los caballos, el establo, y te pagarían una muy buena suma. Clara sintió que el estómago se le encogía. Bajó la vista al suelo, donde unas hojas secas formaban un remolino. La voz de Andrés le sonaba como un eco lejano, como si no fuera su hijo el que hablaba, sino un desconocido. «No pienso vender ni una pulgada de esta tierra», dijo finalmente, sin levantar la voz. Andrés suspiró, se inclinó hacia ella. «Mamá, no seas terca, esto te conviene. Es dinero seguro, tranquilidad para tus últimos años. Te lo digo por tu bien». Ella lo miró fijo, con los ojos que usaba cuando un potro se le quería escapar de las manos. «No vengas a decirme que me conviene. Esta tierra la levantamos tu padre y yo. Aquí te criaste, aquí enterré mis años, mis sueños, y a él también. Y ahora tú vienes a ofrecerme que la reparta como si fuera un terreno baldío. No estás entendiendo. Esto ya está en movimiento. Solo necesito que firmes». Clara se congeló. «¿Cómo que ya está en movimiento?». Andrés se detuvo un segundo. La tensión flotó en el aire como si alguien hubiera contenido el aliento. «Ya iniciamos el proceso de evaluación del terreno. Es una formalidad. Solo para hacer una oferta más concreta». «¿Con quién firmaste?», preguntó Clara, sintiendo cómo la rabia le subía a la garganta. «¿Con quién te crees que hablas?». Andrés se levantó de golpe, tirando el sobre la mesa. «Contigo, mamá. Contigo, que estás sola, que no puedes seguir fingiendo que todo está bien. No vine a quitarte nada, vine a ayudarte». «No me ayudes. Ya bastante daño hiciste al irte sin mirar atrás». El silencio que siguió fue denso, incómodo. Andrés tomó el sobre, lo apretó en su mano y salió sin decir más, caminando hacia el galpón como si el aire lo quemara. Clara se quedó ahí, con el corazón latiendo fuerte. Una parte de ella quería llorar, otra gritar, pero lo único que hizo fue girar hacia el campo y ver a Maleco, que la miraba desde lejos, inmóvil. Ella sabía que su hijo escondía algo, y ahora también sabía que ese trato era solo la punta del iceberg. El sol caía lento sobre la tierra agrietada, tiñendo de naranja las copas de los árboles. Clara caminaba con una cubeta de avena en la mano, rumbo al corral. Sus pasos eran pesados, como si cargara más que solo la cubeta. Andrés no le había dirigido la palabra desde la discusión del día anterior, y eso no le molestaba, pero tampoco le daba paz. Al llegar al corral, los caballos ya se acercaban con su habitual trote ansioso. Todos menos uno. Maleco estaba al fondo, quieto como una estatua, con las orejas erguidas y la mirada fija. Clara frunció el ceño. Le silbó suavemente como hacía siempre, pero el animal no se movió. Solo sus ojos cambiaron de dirección y no era hacia ella. «¿Qué pasa, viejo?», le murmuró, apoyando la cubeta en la cerca. Siguió la dirección de la mirada del caballo y ahí lo vio. Andrés, a unos 10 metros, apoyado en un poste mirándola en silencio. Llevaba una gorra que no era suya, una de esas promocionales de empresa, y en la mano sostenía su celular, como si estuviera esperando una llamada o espiando. «¿Se te perdió algo?», preguntó Clara sin alzar la voz. Andrés sonrió, pero su sonrisa era de esas que no llegan a los ojos. «Nada, solo quería ver a Maleco. Hace años que no lo veía. ¿Sigue tan bravo como antes?». Clara lo observó con atención. El caballo ahora resoplaba, moviendo la cabeza con incomodidad. No era miedo, era rechazo. Maleco, que conocía a Andrés desde potrillo, ahora lo miraba como a un extraño peligroso. «No le gustas», dijo Clara sin pensarlo. Andrés soltó una risita sarcástica. «Es un caballo, mamá. Es mi caballo», corrigió ella. «Y nunca se ha equivocado con la gente». Andrés se enderezó, guardó el celular y comenzó a caminar hacia el corral. En cuanto se acercó a la verja, Maleco relinchó fuerte, pateando el suelo con furia. Era una advertencia clara. Clara se adelantó y levantó la mano. «Mejor no lo provoques. ¿Ahora los caballos también dan órdenes en esta casa? Los caballos sienten cosas que nosotros ignoramos», dijo ella firme.
Y Maleko nunca se ha equivocado con nadie. Andrés detuvo su paso. Se miraron por un momento largo, tenso. Después, él dio media vuelta sin decir nada y se fue por el mismo camino que había venido. Clara acarició el cuello del caballo que todavía resoplaba con fuerza. Tranquilo, ya se fue. Ya lo vi, sí. Tú también, ¿verdad? El animal bajó la cabeza, aún inquieto. Clara se quedó ahí un buen rato, observando el campo, escuchando los sonidos de la tarde que comenzaban a desvanecerse. Algo dentro de ella se revolvía. No era miedo todavía, pero sí una sospecha que empezaba a tomar forma. Al regresar a la casa, vio la puerta del galpón entreabierta. Algo raro, Andrés siempre la cerraba con llave. Clara se asomó, solo por instinto. Entre las sombras, reconoció el brillo metálico de una caja de herramientas, pero también algo más. Una caja de cartón nueva, con sellos de una empresa inmobiliaria de Montevideo. No entró, no aún. Cerró la puerta con suavidad y se fue directo a la cocina, donde el mate ya estaba frío. Esa noche, mientras el viento golpeaba las ventanas y los perros del vecino ladraban sin razón aparente, Clara anotó algo en su cuaderno viejo. Maleko no miente, y yo ya no tengo edad para dudar de mi intuición. Apagó la luz, pero el sueño no llegó, solo pensamientos y un galope sordo que no venía del campo, venía de adentro. Amanecía cuando Clara notó las pisadas. El rocío todavía cubría los pastos del sendero que iba desde la casa hasta el fondo del campo, pero allí estaban, huellas recientes de botas, trazadas en la tierra húmeda. No eran de ella ni de Félix, y menos de algún peón. Ya nadie más caminaba por ahí. Se agachó, pasó los dedos sobre la marca, fresca, como de alguien que había pasado durante la noche. Volvió la vista hacia la casa. Todo parecía en orden. Andrés dormía, al menos eso creía, pero algo no cuadraba. Ya llevaba 2 noches despertando con ruidos suaves, pasos casi invisibles, una puerta que se abría y cerraba con cuidado. A media mañana, mientras Clara podaba unos arbustos cerca de la entrada, don Félix llegó en su camioneta, levantando una nube de polvo que se quedó flotando por el aire como una advertencia. «Buen día, Clarita», dijo bajando con esfuerzo, apoyándose en su bastón de madera. «Te traje unas naranjas, recién cortadas». «Gracias, Félix. ¡Qué detalle!». Él le extendió una bolsa de tela con fruta y se quedó un momento en silencio, observando el terreno como quien busca algo que no puede ver. «¿Tu hijo sigue por aquí?». Clara tardó en responder. «Sí, todavía está». Félix asintió, pero no se fue. «¿Y todo bien? Digo, no quiero meterme, pero el otro día lo vi hablando con ese tipo, el Julián ese. No me dio buena espina». Clara levantó la cabeza con brusquedad. «¿Lo viste dónde?». «En el pueblo, junto al banco viejo». Parecían discutir, pero en voz baja. Julián miraba para todos lados, como si no quisiera que los vieran. Clara apretó la tijera de podar con más fuerza de la necesaria. Trató de mantener el tono sereno. «No me ha dicho nada. Dice que vino a descansar un tiempo». «Mira, Clarita», dijo Félix, bajando la voz. «Uno no quiere ver cosas malas donde no las hay, pero hay algo raro en todo esto. Y tú no estás para lidiar con más dolores. Nomás te digo que estés atenta». Ella asintió, pero no dijo nada más. Agradeció la visita, lo acompañó de regreso a la camioneta y luego se quedó sola otra vez, con el zumbido de las palabras de Félix dándole vueltas en la cabeza. Esa noche decidió no dormir. Apagó las luces como siempre, se metió a la cama, pero no cerró los ojos. Esperó. Pasadas las 2 de la mañana, escuchó la puerta trasera abrirse. Silencio. Luego, pasos. Clara se levantó con cuidado, descalza, y se acercó a la ventana que daba al campo. Andrés caminaba hacia el fondo, con una linterna en la mano y una mochila al hombro. La sangre le corrió fría. Lo siguió a distancia, manteniéndose en la sombra de los árboles. Andrés se detuvo en la vieja caseta de herramientas, la que apenas usaban. Entró y cerró la puerta tras de sí. Clara se acercó. Desde afuera no se escuchaba nada.
Esperó un rato. Luego retrocedió, volvió a la casa en silencio. A la mañana siguiente, encontró la linterna en la mesa de la cocina y en la mochila, tirada al pie de la cama de Andrés, había papeles doblados con logotipos de inmobiliarias y una hoja firmada a medias. Clara la tomó sin leerla completa. Su corazón ya entendía lo que sus ojos todavía no querían confirmar. Andrés no había venido a descansar, había venido a hacer algo que no podía decir en voz alta, y ahora Clara ya no sabía si seguir dudando o empezar a actuar. El desayuno transcurrió en un silencio espeso. El sonido del pan al crujir, el leve burbujeo del agua en el mate y el tic-tac del reloj parecían hablar más que ellos dos. Clara clavó la mirada en el mantel bordado por su madre hacía décadas. Andrés bebía su café con los ojos en el celular. No habían cruzado una palabra desde la noche en que ella lo vio salir al campo con la mochila. No le reclamó nada aún, pero algo dentro de ella se estaba resquebrajando. ¿Vas a seguir comportándote como si nada?, preguntó sin levantar la voz. Andrés no contestó. Solo dejó la taza sobre la mesa con un leve golpe. Ya sé que estuviste en la caseta, sé que trajiste papeles. ¿Qué estás tramando? Él suspiró con resignación y alzó la vista. No estoy tramando nada, solo estoy buscando una salida. Está mal pensar en el futuro, en el tuyo o en el mío, porque hasta ahora no me has preguntado ni una vez cómo estoy o qué necesito yo. Andrés apretó los labios. Tú siempre tuviste todo controlado, mamá. Siempre hiciste lo que quisiste y ahora me vienes a decir que te importa lo que yo decida. ¿De verdad crees que tener todo bajo control fue fácil? ¿Sabes lo que fue levantar esta casa sola después de que tu padre murió? ¿Sabes lo que fue ver cómo te ibas alejando año tras año, como si esta familia nunca te hubiera importado? Porque tú nunca supiste ser madre, soltó Andrés de golpe. Estabas tan ocupada con la finca, con los caballos, con tus silencios, que yo me fui porque ya no tenía lugar aquí. No encajaba, nunca encajé. El grito rebotó en las paredes, hizo temblar el aire. Clara se quedó helada, como si le hubieran abierto una herida que llevaba décadas cerrada a la fuerza. ¿Y crees que yo no sufrí cuando te fuiste?, susurró. ¿Crees que no me dolió verte perderte en otros lugares, en otras vidas que nunca compartiste conmigo? Andrés bajó la mirada. El silencio ahora era distinto. Dolía. Papá nunca me miraba como a ti, dijo él de pronto con voz baja. Siempre estabas en el centro. Él te escuchaba a ti. A mí me decía que no entendía por qué no era más como tú. ¿Sabes lo que es crecer sintiéndose el error de alguien? Clara se llevó la mano a la boca. Ese detalle lo había olvidado, o no había querido verlo. Él no supo quererte como necesitabas, y yo tampoco supe hacerlo. No estoy orgullosa. Andrés se levantó, dio un par de pasos, nervioso, como buscando aire en un lugar que ya no le daba respiro. No vine solo por el dinero, mamá. Vine porque no tengo nada, porque toqué fondo. Pero tampoco quiero seguir atrapado aquí, con todo lo que este lugar me recuerda. Entonces, ¿por qué no te fuiste ya? Él la miró con rabia, pero también con algo de tristeza. Porque aún me queda la esperanza de que podamos entendernos, aunque sea un poco. Clara no respondió, solo lo miró, sintiendo cómo el pasado se desmoronaba encima de los dos. Ya no eran madre e hijo en guerra, eran dos personas rotas, intentando reconstruir algo de lo que quedaba. Pero mientras uno buscaba redención, el otro aún no podía dejar de sospechar, y eso dolía más que cualquier verdad dicha. Clara regresó del pueblo con el mandado en la camioneta y la cabeza cargada de dudas. Había pasado por la ferretería, el mercado y también por la panadería, donde la gente hablaba más de lo que compraba. No dijo nada, pero escuchó suficiente. Julián había estado rondando por allí otra vez, preguntando por la finca de los Montenegro. Cuando bajó del vehículo, Andrés ya la esperaba en el porche. Camisa remangada, cigarro a medio terminar y la mirada clavada en el horizonte, como si ensayara una conversación que no sabía cómo empezar. «Tenemos que hablar»,
soltó apenas la vio. Clara cerró la puerta del auto con más fuerza de la necesaria. Otra vez, esta vez es serio. Es una oportunidad real, mamá. Escúchame, por favor. Estoy escuchando desde que llegaste. Lo que no hago es aceptar. Andrés le tendió una carpeta. Clara la miró pero no la tocó. Ya hicieron la evaluación de la tierra. Julián tiene a los compradores listos. No es toda la finca, solo una parte. Y pagarían bien. Muy bien. No me interesa el dinero. A ti no, respondió él irritado. Pero esto ya no es sostenible. Esta casa necesita arreglos. Los caballos están viejos. Y tú también. ¿Hasta cuándo vas a seguir aferrada a algo que se está cayendo a pedazos? Clara sintió una punzada en el pecho. No por las palabras, sino por el tono. Había algo urgente, casi desesperado, en la forma en que hablaba. ¿Qué te están apretando, Andrés?, preguntó con calma, como quien lanza una piedra al pozo y espera el eco. Él desvió la mirada. No me están apretando. Quiero ayudarte. Quiero ayudarnos. Estás mintiendo y ni siquiera lo haces bien. Andrés se acercó un paso, alzando la voz. No puedes seguir viviendo en el pasado. Esta finca no es un templo, mamá. Es tierra. Tierra que se puede vender, aprovechar. ¿Por qué no entiendes? Porque no se trata de tierra, se trata de raíces. Clara lo miró, firme. Él apretó la mandíbula, frustrado. Si no firmas, pierdo más de lo que imaginas. Ahí estaba. Clara dio un paso atrás. ¿Qué hiciste? Andrés no respondió. Solo bajó la cabeza, como si por fin admitiera que ya no podía seguir escondiendo lo que sea que traía encima. ¿Hipotecaste algo sin decirme? No, dijo él rápido, demasiado rápido. No fue así, solo necesitaba adelantar el proceso. Me prometieron que una parte sería inmediata y yo... ¿Y tú qué? Clara lo interrumpió sin gritar, pero con una dureza que helaba. ¿Firmaste algo a mi nombre? El silencio fue tan claro como la confesión. Clara tembló, no de miedo, de rabia. Quiero que agarres tus cosas y te vayas, hoy. Andrés abrió los ojos, incrédulo. ¿Me estás echando? No me estás dejando opción. Él lanzó la carpeta al piso y se fue directo a su habitación sin mirar atrás. El portazo hizo temblar las ventanas. Clara se agachó a recoger los papeles. Ahí estaba, una copia de un precontrato de venta. Su nombre impreso, una firma que no era la suya, pero lo parecía. Esa noche no durmió. Se quedó en el porche, con una manta en las piernas y Maleco pastando cerca. Miraba el cielo cerrado, sin estrellas. El lugar que había protegido toda su vida ahora estaba en peligro, y el enemigo llevaba su sangre. La camioneta de Félix apareció entre una nube de polvo justo cuando Clara terminaba de alimentar a los caballos. El motor se apagó, y el viejo bajó con más lentitud de la habitual, apoyándose fuerte en su bastón. «Necesitamos hablar, Clarita», dijo, sin siquiera saludar. Ella se limpió las manos con el delantal y lo miró con el ceño fruncido. ¿Ahora qué pasó? Félix no esperó. Caminó directo hacia la sombra del galpón y la obligó a seguirlo con una mirada que pesaba más que el sol del mediodía. Tu hijo no está bien, y no hablo de que ande triste o desorientado. Hay algo turbio, Clara, algo feo. ¿Y de dónde sacaste eso? ¿Del banco, del mercado, de los mismos que han visto a ese Julián y a otros tipos venir por aquí, preguntando por ti, por la finca, por papeles? Clara desvió la mirada, no porque no supiera de qué hablaba, sino porque ya no tenía cómo negarlo. Tal vez está en líos, pero no por eso voy a darle la espalda. Es mi hijo, Félix. ¿Y eso qué? Eso lo hace menos peligroso, menos capaz de meterte en algo que no pediste. La voz de Félix no era dura, era triste. Clara lo conocía demasiado bien. No hablaba por meterse, sino porque de verdad estaba preocupado. No me vengas a decir cómo manejar esto. Yo lo parí, yo lo crié, y sí, se fue. Y sí, volvió con más sombra que luz, pero todavía es mío. Félix se acercó un poco más, bajando el tono. Clarita,
No se trata de que sea tuyo, se trata de que no te arrastre con él. A veces el amor no es quedarse, es poner límites. Ella lo miró sin palabras. Quiso decir que todo estaba bajo control, que lo tenía vigilado, que sabía lo que hacía, pero en el fondo no sabía nada. Esa tarde, mientras cocinaba, notó que la puerta del galpón tenía barro fresco en la base. No recordaba haber entrado ahí desde hacía días. Fue a revisarlo. Todo parecía en orden. Herramientas, cajas, el viejo banco de trabajo. Pero había algo distinto. Un bulto cubierto con una lona oscura, empujado hasta una esquina. Cuando Clara se acercó y levantó la tela, sintió un escalofrío. Eran documentos, carpetas, sellos oficiales, formularios de venta, algunos con su nombre. Otros con cifras que no entendía, papeles que no deberían estar ahí. Escuchó pasos detrás, bajó la lona de golpe y se giró. Era Maleko. El caballo estaba al otro lado de la cerca, quieto, mirándola con esa intensidad que solo él tenía cuando algo no andaba bien. Esa noche Clara volvió a soñar con el incendio, ese que nunca ocurrió, pero que había imaginado tantas veces. La casa en llamas, ella atrapada, y Andrés mirándola desde afuera sin moverse, sin ayudar, solo mirando. Despertó con el corazón apretado. Se levantó y fue al establo. Maleko la esperaba. Le acarició el lomo con manos temblorosas. «Lo sé, viejo. Ya sé que no está bien». El caballo resopló fuerte, como si respondiera. Clara entendía que ya no bastaba con vigilar, tenía que actuar. Pero la pregunta que la atormentaba era otra. ¿Hasta dónde estaba dispuesto Andrés a llegar? ¿Y si lo descubría, sería capaz de enfrentarlo? La lluvia llegó sin avisar. De esas que arrancan con un viento torcido y en segundos te empapan hasta el alma. Clara estaba en la cocina cuando escuchó el primer trueno. Salió corriendo a recoger la ropa del tendedero, pero algo la detuvo a medio camino. La puerta del galpón estaba entreabierta. El viento la empujaba con un golpeteo insistente, como si quisiera mostrarle algo. Clara dudó. Por dentro, aún la roía la sospecha. Esa sensación de que había algo escondido, algo más grave que todo lo que ya había intuido. Cruzó el patio con pasos cortos, los pies mojándose en la tierra blanda. Al entrar, el olor a humedad y metal oxidado le raspó la nariz. Avanzó hacia la esquina donde había visto los papeles bajo la lona. Esta vez, la lona ya no estaba. En su lugar había una caja de cartón abierta y dentro documentos, muchos, algunos húmedos, las esquinas ya onduladas por la humedad que se colaba del techo roto. Clara metió las manos sin pensarlo, sacando papeles uno por uno. Ahí estaba su nombre, escrito una y otra vez. Contratos de intención de venta, solicitudes de crédito, cartas dirigidas a inmobiliarias, todo con su firma, pero ella nunca había firmado nada de eso. «No puede ser», murmuró, el corazón golpeándole el pecho como un tambor. Revisó uno más y otro. Todos llevaban la misma firma. Parecía la suya, sí, pero no lo era. Era una copia, una imitación. Andrés la había falsificado, y entre los nombres, varios no le decían nada. Martín Quiroga, Sociedad Rural del Este, Grupo Garmendia. Era como si su finca, su tierra, ya estuviera repartida entre desconocidos que no sabía ni de dónde salían. Salió del galpón con los documentos en brazos, la lluvia empapándola por completo. No le importó. Entró a la casa, dejó los papeles sobre la mesa y se quedó parada ahí, mirándolos como si fueran serpientes a punto de morderla. Minutos después, Andrés entró. Cerró la puerta con fuerza, empapado, sacudiéndose el pelo como si nada. «¿Qué haces?», preguntó al ver los papeles sobre la mesa. Clara no respondió, solo lo miró. «¿Quiénes son estas personas?», preguntó con voz baja, temblorosa. Andrés tragó saliva. Su mirada saltó de los papeles a ella, luego al piso. «No es lo que piensas». «Entonces, ¿qué es, Andrés? ¿Por qué hay contratos firmados con mi nombre? ¿Por qué mentiste?» Necesitaba cerrar un acuerdo rápido. Era solo para adelantar el trato. Luego te lo iba a explicar.
¿Ibas a explicarme después de entregarle esta tierra a gente que ni conozco? ¿Después de falsificar mi firma? ¿No lo entiendes? Me metí en deudas por intentar arreglar mi vida. Si no cumplía con esta venta, me hundía. Nos hundíamos. Clara retrocedió como si sus palabras tuvieran filo. Tú te hundiste solo. Yo no te pedí nada. Yo ya había hecho mi vida, con lo poco que quedaba. Andrés se pasó la mano por la cara. Parecía un niño atrapado en su propia trampa. Mamá, por favor, déjame arreglarlo. Ya no confío en ti. La frase lo congeló. Fue peor que un grito. Clara no gritaba, no lloraba, pero su silencio era como una sentencia. Andrés salió de la cocina sin decir más. La puerta del pasillo se cerró con un golpe seco. Clara se quedó ahí, empapada, mirando los papeles que chorreaban sobre el mantel bordado. Lo entendió de golpe. No era solo una traición, era una pérdida que venía en silencio, gota a gota. Y si no hacía algo pronto, esa casa, su vida, desaparecería sin hacer ruido. El cielo rugía como si quisiera abrirse en dos. La tormenta no era solo agua y truenos. Traía algo más, un peso extraño en el aire, una electricidad que se sentía en la piel. Clara cerró ventanas, reforzó la puerta del frente y dejó la linterna a mano. Maleko ya había empezado a inquietarse en el establo. Desde el cuarto de Andrés no salía ni un ruido, pero Clara sabía que él no dormía. El viento golpeó una de las contraventanas con tanta fuerza que la hizo saltar. Clara fue a asegurarla, y al girar vio la silueta de Andrés parado en medio del pasillo, empapado, descalzo, con la camisa abierta y los ojos cargados de una furia que no había visto antes. «¿Qué hiciste con los papeles?», escupió, sin rodeos. «Están donde deben estar. Ya no vas a seguir usándome. Eran mi única salida. Todo esto es tu culpa, siempre tan terca, tan orgullosa, como si esta finca valiera más que nosotros. Esta finca es lo único que tengo, y no voy a dejar que la destruyas tú también». Andrés dio un paso hacia ella. Clara retrocedió, un reflejo instintivo. Lo vio venir con los puños apretados, la mandíbula tensa, la mirada encendida por algo que iba más allá del enojo. Era rabia, era desesperación, era miedo disfrazado de fuerza. No dijo nada más. Solo giró y salió corriendo al patio, bajo la lluvia que caía como cuchillas. Corrió sin rumbo hasta el establo. Se metió entre los caballos, temblando. El agua le empapaba la ropa, el barro le llegaba a los tobillos. Maleko la miró desde su rincón, inmóvil, como si supiera que no era una noche normal. Clara se escondió en un rincón del fondo, entre fardos de pasto y herramientas viejas. Se agachó, respirando agitada, con las manos cubriéndose la cabeza. No podía creer que estuviera huyendo de su propio hijo. Los truenos se mezclaban con relinchos. Uno de los potros se agitaba, pateaba las paredes del corral. Clara sentía el pecho a punto de estallar. Minutos después, escuchó pasos. El barro crujía bajo las botas. Andrés había salido a buscarla. Entró al establo como un animal perdido, gritando su nombre con un tono entre llanto y furia. «¡Mamá! ¡Sal de ahí! ¡No hagas esto más difícil!». Clara no respondió. Se quedó quieta, conteniendo la respiración. Maleko se movió, se acercó a Andrés lentamente con la cabeza baja. Pero cuando él intentó pasar por su lado, el caballo relinchó tan fuerte que se escuchó por encima de la tormenta. Andrés dio un paso atrás, sorprendido. «¿Qué te pasa, animal estúpido?». Intentó empujarlo, pero Maleko se alzó sobre las patas traseras, soltando un bufido feroz. Andrés retrocedió tambaleando, cayó en el barro, se levantó como pudo y salió corriendo sin mirar atrás. Clara se quedó ahí, en el suelo húmedo, mirando al caballo que volvía a su rincón como si nada. Las lágrimas le salían solas, mezclándose con la lluvia que aún le chorreaba por la cara. No era el miedo lo que la había roto, era la certeza. Su hijo había cruzado una línea y ya no sabía si había forma de regresarlo. Clara lo esperó sentada en la cocina, con los papeles extendidos sobre la mesa como cartas de una guerra que ya no se podía evitar.
El reloj marcaba las 8:12 y el sonido del segundero era lo único que se escuchaba en la casa. Andrés entró desprevenido, secándose las manos con una toalla. Se detuvo en seco al ver los documentos. ¿Otra vez con eso?, dijo sin siquiera acercarse. No, Andrés, esta vez no los voy a guardar. Esta vez quiero que me mires a la cara y me digas la verdad. Él soltó la toalla sobre el respaldo de la silla, respirando hondo. Ya hablamos de eso. No, hablamos de tus excusas. Ahora quiero escuchar la verdad. Clara empujó un papel hacia él. Era el contrato con su firma falsificada. Andrés no lo tomó, solo lo miró. ¿Quiénes son los Garmendia? ¿Y por qué ya tienen agendada una visita para ver la propiedad la próxima semana? El silencio duró segundos, pero se sintió eterno. Andrés finalmente se sentó. Quería resolverlo sin que llegaras a esto. ¿A esto? ¿A defender mi casa de mi propio hijo? Tenía un plan, estaba a punto de arreglar todo, a costa mía, a costa de lo único que me queda. Andrés golpeó la mesa con el puño cerrado. Los papeles saltaron y el mate casi se vuelca. Estoy harto de que actúes como si fueras la única que ha sufrido. ¿Y tú qué perdiste, Andrés?, preguntó Clara con la voz quebrada. Una vida cómoda, una madre que te rogara volver. Perdí un padre, gritó él de golpe, y una madre que se volvió de piedra después de eso. Clara se quedó inmóvil. La frase fue como una bofetada. Andrés se puso de pie, caminó por la cocina como un animal acorralado. Yo te necesitaba, y tú solo tenías ojos para la finca, para los caballos, para sobrevivir, porque si me detenía a llorar, nos moríamos los dos. No lo entiendes. Nunca lo quisiste entender. El aire estaba cargado, una tormenta nueva, pero esta vez era interna, más peligrosa, más silenciosa. Andrés tomó uno de los papeles y lo rompió con rabia. No tienes idea de los problemas en los que estoy metido. Entonces explícamelo. Dime la verdad por una vez en tu vida. Él la miró, los ojos llenos de desesperación. Debo dinero, mucho. Aposté, invertí en cosas que salieron mal. Me dieron una última oportunidad y la finca era la única garantía. ¿Y pensaste que me iba a quedar callada cuando me enterara? Pensé que no te ibas a enterar. Clara retrocedió. Lo que más dolía no era la traición, era esa frase, la certeza de que él había contado con su silencio, su ceguera, como si no fuera capaz de defender lo suyo. Te fuiste una vez sin despedirte, pero esta vez te vas con todo lo que soy, dijo ella en voz baja. Andrés se le acercó de golpe, levantó el brazo con el rostro crispado, la mandíbula tensa. Por un segundo, Clara pensó que la iba a golpear, pero entonces, un ruido en la puerta. Maleco, su caballo, estaba justo ahí, asomado por la ventana, golpeando con fuerza la madera con una pata. El sonido fue seco, potente, como un recordatorio del mundo afuera. Andrés se detuvo. Clara no se movió. Lo miró sin miedo, aunque por dentro todo le temblaba. Cruza esa línea y no hay vuelta atrás, le dijo. Él bajó el brazo, respiró hondo, pero no dijo nada más. Solo salió de la cocina con pasos duros, golpeando la pared al pasar. Clara se dejó caer en la silla, el pecho subiéndole y bajándole con fuerza. Se quedó ahí en silencio, escuchando la lluvia que volvía a caer, como si quisiera borrar todo. Pero no se puede borrar lo que ya se rompió. ¿Y tú, qué harías en su lugar? ¿Podrías perdonar algo así? Déjame tu opinión en los comentarios. El cielo se había despejado después de la tormenta, pero la tierra seguía mojada, blanda, como si escondiera cada paso. Clara cruzaba el campo rumbo al establo cuando escuchó los gritos detrás de ella. Volteó. Andrés venía corriendo, desencajado, los ojos abiertos con una mezcla de rabia, miedo y desesperación. «¡No puedes hacer esto, mamá!», gritó mientras avanzaba entre el barro, tropezando, resbalándose. Clara se detuvo. Algo en ella sabía que esta vez no era como las anteriores. Andrés no venía a hablar, venía a estallar. «Te vas a arrepentir, lo arruinaste todo».
Ya estuvo, Andrés, respondió ella sin moverse. No más mentiras, no más amenazas. Pero él no frenaba. Corrió los últimos metros con el cuerpo tenso, como si fuera a embestirla. Y entonces, como si hubiera estado esperando, Maleko apareció desde un costado. El caballo surgió entre los árboles como una sombra viva. Galopó directo hacia ellos sin miedo y se colocó entre Clara y Andrés con una firmeza imposible de ignorar. Clavó las patas en la tierra mojada y relinchó con fuerza. Andrés se frenó en seco, resbalando, cayendo de rodillas justo frente al alazán. La respiración se le cortó. «¡Quítalo!», gritó. «Hazlo a un lado». Pero Clara no se movió. Sus piernas temblaban, sí, pero no por miedo. Era otra cosa, algo más profundo. «No lo vas a tocar», dijo ella con voz baja. «Ni a él, ni a mí». Maleko bufó, bajó la cabeza y la giró hacia Andrés con las orejas echadas hacia atrás. En sus ojos brillaba una furia instintiva, como si entendiera exactamente qué estaba pasando, como si hubiera estado esperando este momento. «Estás loco si crees que un animal me va a detener», escupió Andrés, tratando de levantarse. Pero el caballo no se movió. Cuando Andrés dio un paso más, Maleko levantó una de sus patas delanteras y la golpeó contra el suelo con una fuerza que hizo vibrar la tierra. Andrés se quedó quieto. Se notaba que estaba luchando consigo mismo. Respiraba agitado, con las manos empapadas de barro. De pronto su expresión cambió. Ya no era rabia, era otra cosa, derrota. «No era esto lo que quería», susurró casi como un niño perdido. «Solo quería arreglar algo, aunque fuera una vez». «Y lo hiciste peor», respondió Clara, con los ojos llenos de lágrimas que se negaban a caer, «porque me mentiste, me usaste, y casi cruzas una línea que no tiene regreso». Andrés cayó de rodillas otra vez, ahora sin fuerzas. Se tapó el rostro con las manos. Maleko retrocedió unos pasos, como entendiendo que su papel había terminado. Clara no se acercó. Quería, pero no. No podía borrar lo que acababa de pasar. «¿Qué esperabas? ¿Que te perdonara todo?», preguntó con la voz quebrada. «¿Que fingiera que esto nunca ocurrió?». Andrés no contestó. Minutos después, Clara se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia la casa. Maleko fue tras ella con pasos tranquilos, como si nada lo alterara ya. Andrés no la siguió. Esa noche, Clara se sentó en el porche, con una manta en las piernas, mirando al campo iluminado por la luna. No lloró, solo pensaba. La imagen de su hijo arrodillado, frenado por un caballo que nunca fallaba, se repetía en su cabeza. Y por primera vez entendió algo con claridad. A veces, el amor no es proteger. A veces, el amor es soltar. ¿Y tú, qué habrías hecho en el lugar de Clara? ¿Lo habrías enfrentado o dejado ir? Cuéntamelo en los comentarios. El amanecer llegó frío, opaco. Clara no había dormido. Sentada frente al viejo teléfono de disco, el auricular colgaba a un lado como una promesa pendiente. Afuera, Maleko pastaba tranquilo, como si el mundo no estuviera por cambiar. Andrés seguía en su cuarto, silencioso, hundido. Clara tenía los documentos frente a ella, pruebas de la falsificación, papeles con firmas que no eran suyas, registros de reuniones con compradores. Todo ordenado, como si lo hubiese preparado para alguien más. Y era así. Tomó el auricular, marcó el número. Le temblaban los dedos. «Policía, quiero hacer una denuncia». Del otro lado, la voz fue directa. «¿Es una situación urgente?». Clara tragó saliva. «Es una situación inevitable». A las 9:20, la patrulla entró a la finca levantando una nube de polvo. 2 agentes bajaron sin prisa. Uno de ellos saludó a Clara con un gesto leve. El otro sacó una carpeta y empezó a leer. «¿Andrés Montenegro?». Clara asintió. «Mi hijo». El oficial bajó la mirada incómodo. Nadie quería arrestar a un hijo frente a su madre. Pero Clara no mostró lágrimas, solo firmeza. «Está en su cuarto, al fondo, a la derecha». Los pasos de los policías retumbaron en la casa como una sentencia. Desde la cocina, Clara escuchó la puerta abrirse. Una breve discusión.
luego el sonido de esposas y por último los pasos de vuelta. Andrés no decía nada, ni un reproche, ni una súplica. Cuando pasó junto a ella, evitó mirarla. «Pensé que me odiabas, pero nunca creí que llegarías a esto», murmuró. Clara no respondió, solo cerró los ojos. La patrulla se alejó entre el ruido de las piedras y el polvo. Clara se quedó en la entrada, con la manta aún sobre los hombros, sintiendo el viento golpearle la cara. Parecía que el aire quisiera sacudirle el alma. Don Félix llegó unos minutos después, sin que nadie lo llamara, como si lo supiera. «¿Ya está hecho?», preguntó bajando de la camioneta. Clara asintió. No podía hablar. Félix se acercó, le puso una mano sobre el hombro. Ella no se movió. «Te vas a sentir vacía un tiempo, pero no te equivocaste». «¿Cómo se sigue después de algo así?», preguntó, casi sin voz. «Con paso corto, día por día, y recordando que tu dignidad también vale». Clara apoyó la cabeza en el hombro de él, por primera vez en años, permitiéndose quebrarse. El llanto fue silencioso, largo, como una lluvia contenida por demasiado tiempo. Esa tarde, Clara fue al establo. Maleco levantó la cabeza al verla y caminó hacia ella con su paso firme. Lo acarició detrás de la oreja, justo donde le gustaba desde potrillo. «Lo protegiste todo, viejo», le susurró. «Como si supieras mejor que yo lo que venía». Caminó por la finca. Pasó la mano por la madera de la cerca, por las piedras del galpón, por la tierra húmeda que le hablaba de años de trabajo. Todo estaba ahí, igual, pero distinto. Volvió a entrar a la casa. En la mesa aún estaban los papeles. Los recogió uno a uno, los metió en una caja. Iban a ser pruebas en un juicio, sí, pero también eran símbolos de un límite que por fin había puesto. Ya no era solo madre, era mujer, dueña de sí y de su historia. ¿Tú podrías hacer lo mismo? ¿Elegir lo correcto aunque duela como nunca? Déjame tu opinión en los comentarios. El pueblo amaneció inquieto. La noticia corrió más rápido que el viento que bajaba del río. En el mercado, en la plaza, en la fila del banco, el nombre de Clara Montenegro era el tema del día. ¿Viste lo que hizo Clara? Dicen que metió preso al propio hijo. Una cosa es tener problemas, pero entregarlo así. Clara, sentada en la cafetería de doña Elvira, lo escuchaba todo sin necesidad de poner atención. Las voces venían desde las mesas, desde la calle, incluso desde los susurros que se apagaban apenas la veían pasar. Pidió un café sin azúcar, no por gusto, sino porque no quería disfrutar nada. Se sentía en carne viva. Elvira se acercó con la taza y la miró con cariño. «No escuches. La gente habla porque tiene boca, pero no saben lo que pasaste». «Ni quiero que lo sepan», respondió Clara. «Solo quiero que dejen de mirar como si yo fuera un monstruo. Eso no va a pasar hoy, pero pasará». Pero esa tarde recibió la visita que no esperaba. Margarita, su cuñada, con una bolsa de pan y un gesto entre culpa y juicio. «Clara, yo no sabía qué hacer. Me enteré por la radio». Clara la dejó pasar. No tenía fuerzas para rechazar a nadie. «Dicen cosas feas de ti allá en la iglesia, que perdiste la cabeza, que deberías haberlo protegido». ¿Protegerlo de qué? ¿De las consecuencias de sus decisiones? Margarita bajó la mirada. «La familia es sagrada. ¿Y yo qué soy? ¿Un adorno? ¿Un envase para que los demás se salven y yo me hunda?» Hubo un silencio incómodo. «Mira, Marga, no espero que me entiendan, pero si esperaban que me quedara callada, se equivocaron. Ya me callé demasiado tiempo». Don Félix llegó con un paquete de galletas y una sonrisa torpe. «Vengo a hacer ruido del bueno, ¿puedo?» Clara lo dejó entrar sin decir nada. Estaban en la cocina cuando tocaron la puerta otra vez. Era Inés, la vecina de la finca norte. «Clara, no sé si esto ayuda, pero yo te admiro. Tuviste más coraje que muchas de nosotras». Clara parpadeó. «¿Más coraje? Sí. Yo tengo un hijo igualito. No me roba tierras, pero me drena la vida. Nunca me atreví a hacer nada. Tú sí». La confesión fue como un bálsamo inesperado. Por primera vez en días, Clara sintió que no estaba completamente sola. Esa noche, mientras regaba las plantas del porche,
Clara vio pasar a dos jóvenes en bicicleta. Uno de ellos le gritó: ¡traicionera! Ella no se movió, no dijo nada, pero por dentro algo se endureció aún más. Volvió a la cocina, sirvió té para tres. Félix e Inés seguían ahí, conversando bajito. ¿Te arrepientes?, preguntó Félix de pronto. Clara pensó largo. No, pero duele como si sí. Inés le apretó la mano. Hiciste lo que nadie se atrevió, y eso siempre incomoda. Clara miró el fuego de la estufa. Lento, constante. No quiero ser valiente, solo quiero que esto sirva para algo. Félix la miró con ternura. Ya está sirviendo, aquí estamos. Contigo, ¿te ha pasado que la verdad te puso en contra del mundo? ¿Qué hiciste cuando nadie te creyó? Cuéntamelo en los comentarios. Una semana después del arresto de Andrés, la finca parecía más grande, más vacía. Clara barría el galpón sin apuro, dejando que el sonido de la escoba llenara los huecos del silencio. De repente, Inés entró con una caja de telas viejas y una sonrisa tímida. ¿Y si aquí hacemos algo nuevo? Clara se detuvo. ¿Aquí? Sí, mira, este lugar ya tiene historia. ¿Por qué no le damos otra? Clara apoyó la escoba contra la pared. No respondió, pero la idea se le quedó dando vueltas. Esa noche, mientras anotaba en su cuaderno, escribió solo 3 palabras: taller para mujeres. La tinta temblaba, pero el deseo estaba firme. Al día siguiente, Inés trajo una silla plegable, una caja de hilos y 2 termos. Félix llegó con un par de bancos viejos y pan casero. ¿Y esto?, preguntó Clara sorprendida. Ensayo general, dijo Félix con media sonrisa. ¿O creías que íbamos a dejarte sola con la revolución? El primer encuentro fue improvisado. 4 mujeres del pueblo, más Clara, Inés y una viuda nueva que nadie conocía bien. Se sentaron en ronda en el galpón, entre herramientas colgadas y olor a heno seco. Al principio, silencio. Luego, una carcajada tímida. Después, una historia compartida. Y otra. Cuando cayó la tarde, Clara tenía las mejillas coloradas y las manos manchadas de pintura. «Esto puede funcionar», dijo casi sorprendida. «No, Clara, esto ya está funcionando», le respondió Inés. Las semanas siguientes fueron como una primavera emocional. Los domingos se llenaron de vida. Talleres de tejido, de escritura, de cocina de campo. Mujeres de todas las edades llegaban con sus historias, sus heridas y sus ganas de respirar distinto. Un día llegó Teresa, una mujer callada, con las manos ásperas y la mirada dura. Se quedó en un rincón durante horas sin hablar, pero cuando vio a Maleco pasar cerca, se le llenaron los ojos de lágrimas. «Mi padre tenía uno igual», dijo bajito. Clara se le acercó, sin apuro. «Quédate. Aquí los silencios también sirven». Teresa volvió la semana siguiente, y la otra, y luego trajo a su hermana. Una tarde, mientras servía mate bajo la parra, Félix miró el movimiento con orgullo. «¿Ves lo que hiciste? No lo hice sola, pero abriste la puerta, y eso ya es más de lo que muchos hacen en toda su vida». Clara respiró hondo, miró a las mujeres pintar, bordar, conversar. El campo ya no era un lugar de recuerdos dolorosos, se estaba convirtiendo en refugio, en posibilidad. Esa noche en su cuaderno escribió: «Cuando una casa se abre, la vida se acomoda». ¿Tú también has encontrado fuerza en otras mujeres? ¿Dónde comenzaste a sanar lo que dolía? Déjame tu historia en los comentarios. El cartero llegó como siempre, a media mañana, en bicicleta, y con la calma de quien conoce los tiempos del campo. Dejó una sola carta sobre la mesa del porche sin mirar a Clara a los ojos. Solo dijo: «Esto viene de lejos». Clara la tomó con manos temblorosas. No había nombre al frente, solo el sello de la cárcel departamental de Paysandú. Sintió un nudo en la garganta incluso antes de abrirla. Entró a la cocina, cerró la puerta y se sentó sola. Respiró hondo. 1 vez, 2 veces, entonces rompió el sobre. La letra era de Andrés, rígida, cuidada, pero sin emoción. «No sé cómo empezar esta carta, porque no estoy seguro de que quieras leerla. Pero la escribo porque me doy cuenta de que ya no tengo nada más que esconder». Clara bajó la hoja por un segundo.
El sol se colaba por la ventana, iluminando la mesa. Todo parecía tranquilo, menos su corazón. Sé que lo que hice no tiene excusas. No vine a pedir perdón, porque no sé si lo merezco. Vine a escribirte lo que no supe decir cuando estuve ahí. Me caí muy hondo. Aposté, mentí y me creí más vivo que todos. No pensé en ti ni en lo que significaba esa tierra para ti. Solo quería salir del pozo a cualquier precio, y el precio fuiste tú. Clara leyó cada línea como si le clavaran algo suave pero firme. No había adornos, no había drama, era pura caída, pura verdad. No me acuerdo del momento exacto en que crucé el límite. Tal vez fue cuando supe que falsificar tu firma me iba a dar una semana más de aire. Tal vez fue antes, cuando me convencí de que eras la culpable de lo que yo no logré ser. Ahí, Clara dejó la hoja, apoyó la cabeza en la mesa, cerró los ojos. Las lágrimas le brotaron sin aviso. No eran de rabia, eran de comprensión amarga. Su hijo estaba roto y lo había estado mucho antes de todo. No te escribo para que me esperes, ni para que me salves. Me estoy haciendo cargo, al fin. Estoy en un grupo aquí, gente que también se equivocó feo. Algunos peores que yo, otros que se parecen demasiado. Estoy escribiendo mucho, y a veces pienso en papá, en cómo me miraba, en cómo te miraba. Creo que nunca entendí la diferencia. Y me pasé la vida tratando de ser visto por alguien que ya no estaba. Esa frase le golpeó más fuerte que todas las anteriores. Clara se levantó, fue al porche y se sentó en el mismo banco donde tantas veces esperó que Andrés regresara sin rencores. El campo seguía ahí, el sonido de los caballos, el aroma de tierra mojada, todo igual. Pero ella era otra. Volvió a la carta. Si alguna vez volvés a escribirme, no necesito que me digas que me perdonas. Solo quiero que sepas que, por primera vez, estoy viendo lo que fui y lo que podría dejar de ser. No firmó con cariño. No dijo, te quiero. Solo, Andrés. Clara dobló la carta con cuidado. No la rompió, no la guardó en una caja. La puso sobre la repisa, junto a una foto vieja donde estaban los tres. Ella, Andrés de niño y su esposo, sonriendo bajo el sol. Inés llegó más tarde con pan recién hecho. ¿Estás bien? Recibí carta, dijo Clara sin más. Inés no preguntó de quién, solo se sentó a su lado. ¿La vas a responder? Clara miró al horizonte. Los caballos pastaban tranquilos. Maleco la observaba desde lejos como siempre. No lo sé. Pero por primera vez sentí que Andrés me habló de verdad. ¿Y tú? ¿Responderías una carta así, aunque no pidiera perdón? Déjame tu respuesta en los comentarios. El sol apenas asomaba cuando Clara ya estaba en el galpón, acomodando sillas, revisando pinceles y poniendo agua en la pava. Era lunes, y eso ahora significaba algo. Grupo de escritura. Mujeres de distintos rincones del pueblo venían a compartir historias, dolores, silencios que ya no querían cargar solas. Maleco la seguía de cerca como siempre. Ya no necesitaba riendas. Iba a su ritmo, siempre a su lado, como si entendiera cada cambio que ella estaba viviendo. Hoy vamos a escribir sobre lo que soltamos, dijo Clara al grupo mientras se servían mate. Hubo un murmullo. Algunas bajaron la vista, otras se miraron con complicidad. Inés levantó la mano con una sonrisa. ¿Vale escribir sin rencor? Clara la miró con ternura. Vale escribir como se pueda, pero sin mentirnos. Y así empezó la mañana, con palabras sueltas que juntas construían algo nuevo. Después de la sesión, Teresa, la mujer que una vez no pudo hablar, se quedó un rato más. Caminó con Clara entre los árboles que bordeaban el campo. Llevaba una bolsa con semillas de albahaca, romero y lavanda. Pensé que podríamos hacer un rincón de plantas. Dicen que ayudan a sanar. Clara la miró con sorpresa. Era la primera vez que Teresa proponía algo. Me encanta la idea, pero que lo plantes tú. Teresa dudó un segundo, pero luego asintió. Está bien. Hace mucho que no planto nada, más que enojo. Ambas rieron. Clara sintió un calor suave en el pecho. Era eso. Así se empezaba otra vez.
con raíces nuevas. Esa tarde llegó una carta del juzgado. Clara la abrió sin temblar. Era un informe del caso de Andrés. Buen comportamiento, participación activa en terapia, posibilidad de reducción de pena. No lloró, tampoco sonrió. Solo respiró hondo y volvió al galpón, donde las mujeres ya acomodaban los bancos para una clase de cocina. «Hoy hacemos pan casero», anunció Inés, «pero sin apuros ni medidas exactas, solo con lo que hay». Clara la escuchó y se quedó pensando. Así estaba siendo su vida ahora, pan sin receta, amor sin manual, rutina sin relojes, y aún así, sabrosa. Al caer la noche, Clara salió al campo. Maleco estaba bajo el árbol viejo, el que había visto crecer a Andrés de niño. Ella se acercó y se sentó en el pasto. El caballo se acercó y apoyó la frente en su hombro. Clara cerró los ojos. No sé qué va a pasar con él, ni conmigo, pero algo sí sé. Ya no estoy sola. El viento soplaba suave. Se escuchaban risas desde el galpón. Voces de mujeres contando chistes, cantando bajito, celebrando con cosas simples. La finca seguía en pie, no solo como espacio, como esperanza. Y Clara, por primera vez en mucho tiempo, no esperaba que nadie la salvara, porque entendió que ella también podía salvar a otras. Sembraste algo nuevo después de perder algo grande. ¿Qué floreció después de tu tormenta? Cuéntamelo en los comentarios. La tarde caía con un tono dorado, suave, como si el cielo supiera que no había apuro. Clara acomodaba las tazas en la mesa del porche cuando escuchó el crujido de la camioneta. No necesitó mirar. Ya sabía que era Félix. «Traje chipá», anunció con su sonrisa de siempre. «Calentitos, recién hechos por la hermana de la panadera. Yo solo cargué el paquete. No te emociones». Clara soltó una risa leve y le señaló la silla de siempre. «Con eso ya hiciste suficiente. Además, acá nadie llega sin mate y sin charla». Se sentaron bajo la parra, con la tetera echando vapor y los grillos empezando su concierto. Félix la miró un rato en silencio. «¿Sabes hace cuánto no compartíamos una tarde así, sin que el mundo estuviera por caerse?» «Años», respondió ella, mirando hacia el campo. «O una vida». Después del segundo mate, los silencios empezaron a llenarse de recuerdos. Félix habló de su esposa fallecida, Clara de su padre, de sus errores, de sus miedos. «Siempre pensé que si me acercaba mucho a ti, iba a herirte», dijo él de pronto. Clara lo miró, sorprendida. «¿Por qué?» «Porque tenías esa fuerza, esa forma de no necesitar a nadie. Me hacías sentir que yo podía estorbarte». «Estabas equivocado», dijo ella, sin dudar. «Lo que pasa es que me acostumbré tanto a aguantar sola, que cuando alguien me tendía la mano, me daba miedo soltar el machete». Félix se quedó en silencio. Luego tomó un chipá, lo partió en dos y le ofreció la mitad. «Bueno, tal vez todavía queda algo por armar». Más tarde, cuando el cielo se volvió violeta y las luces del porche se encendieron solas por costumbre, Clara se quedó mirando las manos de Félix. «¿Te das cuenta que sobrevivimos a todos? ¿Y eso es bueno o malo? Depende. Si nos quedamos sentados mirando fotos viejas, es un castigo, pero si todavía podemos sembrar algo, entonces es regalo». Félix la miró con una ternura que no tenía edad. «Yo no quiero una historia de amor perfecta, Clara. Quiero una de verdad, aunque sea tarde». Ella respiró hondo, le temblaban los dedos, pero el corazón se sentía en calma. «Entonces empecemos con café y caminatas. No me traigas promesas, tráeme tiempo». Él sonrió. «¿Y vos?» «Trae risas, de esas que no hacías hace años». Félix se fue ya entrada la noche, pero Clara no se sintió sola. Se quedó sentada en el porche, viendo cómo las luciérnagas salpicaban el campo como estrellas que bajaron a escuchar. Maleco pasó cerca. Le dio una vuelta al galpón y se quedó ahí, como un centinela paciente. Clara cerró los ojos. No se había enamorado. No todavía, pero algo había germinado. No era una promesa ni una necesidad. Era un deseo nuevo. Y después de tanto perder, eso ya era ganancia. «¿Tú también volviste a abrirle la puerta al amor cuando pensaste que ya no?».
Cuéntame cómo floreció de nuevo en tu historia. Clara se sentó frente a la mesa de la cocina, con el cuaderno abierto y una lapicera azul en la mano. Afuera, el cielo estaba gris, como si el día supiera que iba a doler escribir. Releyó la carta de Andrés una vez más. Cada palabra estaba ahí, sin arrepentimiento pero con verdad, y eso era más de lo que había esperado recibir alguna vez. Tomó aire, puso la punta de la lapicera sobre el papel, dudó. ¿Qué se le dice a un hijo que te rompió por dentro? Escribió despacio, con letra firme. Andrés, recibí tu carta. La leí más de una vez. Algunas partes con rabia, otras con tristeza y otras con algo que no sé si todavía puedo llamar amor, pero se le parece. No voy a decirte que todo está bien, porque no lo está. Lo que hiciste dolió, me cambió, me puso frente a cosas que no quería ver. Falsificaste mi firma, mentiste, me usaste como escudo de tus errores, y eso no se borra con palabras bonitas. Clara hizo una pausa. El corazón le latía con fuerza, pero no se detuvo. Sabía que tenía que seguir. Tampoco quiero que pienses que te odio, porque no, nunca podría, aunque a veces te odié un rato, cuando me vi sola con el alma en los pedazos que vos mismo rompiste. Pero después entendí que el odio no me sirve y tampoco te sirve a ti. Miró por la ventana. Maleko estaba en el corral, pastando tranquilo, como si nada malo hubiera pasado, como si siempre hubiera algo que seguir haciendo. No te escribo para cerrarte la puerta. Te escribo para decirte que hay algo más difícil que el perdón, la confianza. Y esa no la recuperas con una carta, la recuperas con actos, con tiempo, con distancia al principio y con verdades, aunque duelan. No quiero que vengas, no por ahora. No quiero que pienses que este lugar es tu refugio, porque ya no es el mismo, se volvió un espacio para otras mujeres, para otras heridas. Y yo también me volví otra. Pero cuando salgas, si todavía te interesa encontrarte conmigo como persona, sin máscaras, sin planes, sin trampas, entonces hablaremos. Clara cerró los ojos. Las últimas líneas se escribieron solas. No te estoy esperando, pero no te estoy cerrando la puerta, Clara. Dobló el papel con cuidado, lo metió en un sobre, escribió la dirección del penal con letra clara y pausada. No lloró, no tembló, solo sintió un leve alivio, como cuando una espina sale después de días. Fue hasta el pueblo y lo dejó en el buzón del correo con sus propias manos. Al salir, se cruzó con una vecina que bajó la mirada al verla. Clara la saludó igual, como quien ya no pide permiso para existir. Esa noche, frente al fuego, le contó a Félix. Le escribí a Andrés. ¿Y qué le dijiste? La verdad, toda, pero sin bronca. ¿Y cómo te sentís? Clara se encogió de hombros, como alguien que eligió soltar sin dejar de recordar. Félix le sirvió té y le tomó la mano. A veces eso es lo más parecido a amar de verdad. ¿Alguna vez tuviste que soltar sin olvidar? ¿Qué dijiste cuando ya no esperabas nada, pero algo dentro te pidió hablar? Te leo en los comentarios. La primera luz del día cruzó los árboles sin hacer ruido. Clara se calzó las botas despacio, sin prisa, como quien sabe que el mundo no la espera pero tampoco la corre. Abrió la puerta del establo. El aire estaba fresco, limpio, con ese olor a campo mojado que solo se siente después de las tormentas largas. Maleko ya estaba despierto. La esperaba. «Vamos, viejo», le dijo en voz baja. «Hoy no vamos a trabajar, hoy vamos a caminar». Le puso la cuerda con cuidado, pero no lo ató. Caminarían libres, como dos viejos que ya no tienen nada que demostrar. Avanzaron hacia el fondo del campo, el que casi no usaba desde la muerte de su esposo. Era tierra quieta, tierra herida, pero viva. Los pasos de Clara dejaban marcas suaves en la tierra húmeda. Las de Maleko iban al lado, acompasadas. A cada metro, ella tocaba el trigo silvestre con las puntas de los dedos, como si leyera un libro que había dejado de abrir hacía años. Aquí enterramos a tu padre», susurró como si el caballo pudiera entender palabras, no solo intenciones. «Y aquí me enterré yo por un tiempo.
Se detuvo en una loma. Desde ahí se veía toda la finca. El galpón con las ventanas nuevas, el corral limpio, los caballos tranquilos. Las voces de las mujeres no se oían aún, pero Clara sabía que en unas horas, como cada semana, llegarían con sus historias. Sonrió. Y pensar que casi pierdo todo esto por miedo a estar sola. Maleko relinchó bajito, como si respondiera. Clara soltó la cuerda. Se quedó de pie y le acarició la frente. «Corre si querés, te lo ganaste». El alazán la miró. Luego retrocedió un poco, dio media vuelta y comenzó a trotar. Primero lento, luego más rápido. El galope se hizo fuerte, poderoso, limpio. No corría como escapando, sino como volviendo a ser lo que era. Clara lo siguió con la mirada, sintiendo en el pecho algo más fuerte que orgullo. Era paz. No la que llega cuando todo se soluciona, sino la que nace cuando se acepta que hay cosas que nunca van a volver. Y está bien. Cuando Maleko volvió, sudado y con espuma en el hocico, ella le dio agua fresca y lo abrazó por el cuello. «Gracias», le susurró, «por salvarme más de una vez». De regreso en la casa, Clara se sentó en el porche. El mate ya estaba pronto. Inés llegaría en cualquier momento con harina y nuevas ideas para el taller. Félix pasaría más tarde, con su caja de herramientas y su paciencia de siempre. El sobre con la última carta de Andrés ya no estaba sobre la repisa. Lo había guardado, no por nostalgia, sino por respeto, porque había dicho lo que tenía que decir, y ahora lo demás dependía de él. Clara miró el horizonte. No había urgencia. No había apuro. El futuro no estaba escrito. Pero por primera vez eso no la asustaba. Lo que vendría lo enfrentaría caminando, sin culpas, sin máscaras, con el alma limpia. Y si había que galopar, lo haría con los ojos abiertos. ¿Y tú? ¿Tuviste un último galope que te devolviera la calma? Cuéntamelo en los comentarios y comparte tu cierre. A veces no elegimos las heridas, pero sí elegimos qué hacer con ellas. Clara no fue una heroína perfecta, fue una mujer real, con miedos, silencios y decisiones que le arrancaron pedazos del alma, pero eligió la dignidad sobre el silencio, la verdad sobre la costumbre y el amor, sin sometimiento, porque amar no siempre es quedarse. A veces es decir, hasta aquí. Esta historia no es solo de una madre y un hijo, es la historia de todas las personas que han tenido que reconstruirse desde el dolor, defender lo suyo y caminar con las cicatrices bien puestas. ¿Y tú? ¿Alguna vez tuviste que hacer lo correcto, aunque te partiera el alma? Déjanos tu historia en los comentarios, porque tus palabras pueden sanar a alguien más que hoy necesita escuchar que no estás solo. Si esta historia te tocó el corazón, dale like y compártela con alguien que sepa lo que significa soltar para poder vivir en paz. Y si quieres seguir sintiéndote parte de algo más grande, suscríbete al canal. Aquí, cada historia no solo se cuenta, se siente. Y quién sabe, tal vez la próxima sea la tuya. Gracias por estar del otro lado. Nos vemos en la próxima historia.